Soy Elizabeth Gutiérrez Carrión, subdirectora de Relación Interinstitucional y Social del Instituto de Educación de Aguascalientes, y les doy la más cordial bienvenida a El Aula, su espacio de aprendizaje. Pueden contactarnos en nuestras redes sociales y en el canal de YouTube. Este programa tiene como objetivo informar, transmitir y coaprender para que de esta manera se logre acercar a la sociedad a los temas que actualmente están causando un gran impacto. ¿Para qué? Para fomentar una ciudadanía que esté informada, interesada, actualizada, pero sobre todo que se involucre en la educación del estado de Aguascalientes. Recordemos que la implementación del aula como espacio esencial para el desarrollo del proceso enseñanza y aprendizaje tuvo lugar especialmente en el siglo XIX. Momento en el cual la educación dejó de estar en manos de algunos cuantos y comenzó lentamente a extenderse así a escuelas e instituciones educativas de diversos tipos y niveles. Hoy nuestro tema se llama Aprendiendo Juntos. Hablaremos con la maestra Irma Teresa Díaz Esparza, jefa de Departamento de Educación Especial e Inclusión, sobre temas muy interesantes de la neurodiversidad en las aulas, el trabajo y los retos de los docentes que tienen frente a los distintos tipos de aprendizaje, a los que se enfrentan en los salones de clase y cómo formar estrategias efectivas que logren atender a esas necesidades tanto individuales como grupales. Maestra Irma, bienvenida. Muchísimas gracias. Pues Eli, para mí es un gusto estar aquí, conversar contigo de temas tan importantes en este momento y para toda la sociedad. Entonces, pues muchísimas gracias por invitarme y por permitirme compartir este momento contigo. No, maestra, el honor es de nosotros, sabemos de su trascendencia y sobre todo de que se ha formado en las aulas de educación básica, conoce el tema y va a poder informar a la sociedad sobre algunos términos que comúnmente utilizamos, pero no sabemos a qué se refieren, qué abarca. Esta plática va a ser muy importante porque usted y yo sabemos que a través del tiempo hemos sido testigos cómo la sociedad ha ido cambiando en cuanto a la educación y sobre todo en la forma de irla entendiendo y cómo se ha ido transformando, para poder dejar de generalizar las necesidades de las niñas y de los niños, que es algo muy importante. El tiempo histórico va avanzando, nos presenta nuevos retos educativos y nuestros niños no son los mismos de 1967 a la actualidad. Entonces tenemos que enfrentarnos a esa evolución que los niños no únicamente de manera cognitiva, sino social y tecnológica están aprendiendo. Tenemos que entender que ahora nuestras niñas y nuestros niños tienen su propio proceso de aprendizaje y que es fundamental identificar ese proceso de aprendizaje. Hoy, gracias a esos procesos, la mayoría ya de los maestros estamos en este desaprender y aprender y entender que estos procesos del alumno en cuanto a su aprendizaje, su socialización y ahora el tema de educación socioemocional es medular para que ellos aprendan y que tengan esa inclusión, no nada más en el aula, sino también en la sociedad. Y aquí ustedes forman parte elemental de este proceso. Sabemos que educación especial empieza a tomar auge con Benito Juárez, cuando empieza la creación de estas escuelas normales para sordos. Entonces, pues nos gustaría, maestra, que nos comente qué es la educación especial y en qué consiste. Así es, bueno, ciertamente, si todo ha evolucionado, la sociedad, la tecnología, la ciencia, entonces también la educación y la forma de enseñar tiene que evolucionar. ¿Y cuál es el papel de la educación especial? Actualmente, la educación especial atiende a la diversidad de alumnos principalmente con discapacidad o aptitudes sobresalientes. Sin embargo, es un servicio que ofrece el Sistema Educativo Nacional para garantizar el derecho a la educación. ¿Qué significa esto? Que el sistema educativo, básicamente lo que es educación básica, inicial, preescolar, primaria y secundaria, nuestro campo de intervención es apoyar
a estos alumnos que están enfrentando barreras para el aprendizaje y la participación, que por su condición en los contextos los puede limitar para que ellos sigan aprendiendo. Exacto. ¿Cuáles son los servicios que ofrece la educación especial? Tenemos centros de atención múltiple, lo que ustedes conocen como planteles, que tenemos un director, maestros de grupo, tenemos auxiliares y un equipo de especialistas. Eso es lo que es un centro escolarizado, pero también tenemos los otros servicios de educación que se llaman USAER, en donde ofrecen sus servicios a las escuelas del sistema de educación básica para que los niños ejerzan plenamente su derecho a la educación y a la participación y el aprendizaje. También tenemos servicios de orientación, en donde el acceso a la sociedad de padres de familia, a los maestros que no cuentan con estos servicios, ellos pueden asesorar y acompañar para atender a los niños que presentan discapacidad o aptitudes sobresalientes u otras condiciones, por ejemplo, trastornos, problemas de conducta y diferentes situaciones que les está impidiendo participar plenamente en el aprendizaje. Tenemos una unidad hospitalaria que tiene que ver con los niños que tienen alguna situación de salud, que no pueden asistir a la escuela, pero que también se les ofrece esta atención. Entonces, ¿cuál es nuestro interés? Es que los niños ejerzan plenamente su derecho a la educación, y estamos hablando a que entonces tenemos que transformar las prácticas tanto de docentes como en diferentes contextos. Se va ampliando el aula, la escuela, la sociedad, y también nos interesa mucho que la familia participe. Excelente. Básicamente esa es nuestra tarea, desvanecer las barreras para el aprendizaje que limitan que los niños sigan aprendiendo y potencializando lo que ellos tienen, sus capacidades. Si bien algunos niños con discapacidad intelectual no van a acceder al mismo nivel de contenidos en los aprendizajes esperados, tienen mucho potencial en diferentes situaciones, por ejemplo, de habilidades para la vida, situaciones que son significativas para ellos porque ellos son ciudadanos. Exacto. Y van a participar en la sociedad, y queremos que ellos también se incluyan en lo laboral. Entonces, nuestro campo de acción únicamente se limita en el aula. Vemos mucho más hacia la persona, hacia el niño, hacia el joven, hacia el adolescente, como un ciudadano, ¿verdad? Para eso lo estamos preparando, Eli. Excelente. El niño es sujeto de derecho. Entonces, en la educación todos los niños deben de tener esa oportunidad, como usted bien lo dice, para ejercer ese derecho a la educación. Sabemos que para llegar a lo que ahorita usted nos ha comentado, pues ha tenido que transitar la educación. Y nos gustaría que nos explicara, porque hay dos términos que por lo regular se utilizan mucho en el lenguaje de los maestros, incluso en las reuniones con los padres de familia, que es la integración y la inclusión. ¿Nos pudiera dar claridad si tienen similitudes o cuáles son las diferencias de estos términos, maestra? Claro que sí. Cuando hablamos de integración, estamos poniendo dentro de a una persona. Ya la tienes ahí, si quieres, en el aula o en la escuela. Pero cuando hablamos de inclusión, estamos hablando de participar. Estamos hablando de que él está haciendo algo en el aula, de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a su nivel de capacidad. Cuando hablamos de inclusión, no solamente estamos hablando de alumnos con discapacidad o de aptitudes sobresalientes, estamos hablando de todos los alumnos que están en el aula, ¿me explico? Entonces, ¿cómo aquí tenemos evidencia de que la riqueza se encuentra en la diversidad? Cuando le permitimos que los niños interactúen entre ellos, están aprendiendo unos de otros. Exacto. Y entonces estamos hablando de inclusión. Es muy importante sí diferenciar, si bien la educación especial empieza con una integración, que es la lucha de los padres de familia para que sus hijos con discapacidad no se encuentren segregados. Exacto. Que estén en las escuelas porque tienen derecho a participar. Estamos hablando de inclusión, pero ahora estamos dando un paso diferente. Estamos hablando de todos los alumnos. Educación inclusiva es no solamente a los niños con discapacidad, es a las etnias, a la religión, a pensar diferente, incluso a la orientación sexual. ¿Cuál es el papel de la educación especial en la inclusión educativa? Es que nosotros estamos también practicando, y yo creo que también dando un paso hacia una política educativa. Exacto. No es de educación especial, es de todo el sistema educativo. Creo que ahí tenemos que corregir
que no es responsabilidad de la educación especial. Nosotros somos parte de una educación inclusiva. Exacto. Que estamos trabajando, y entonces el maestro ya en las aulas no nos tiene que decir, bueno, ¿qué nos puede ayudar educación especial o la USAER como servicio, verdad? En una escuela, sino ¿qué vamos a hacer? Porque los alumnos son alumnos de la escuela, no son alumnos que está atendiendo algún servicio de educación especial. Esa es la diferencia. No sé si me explico, Eli. Sí, maestra, y sobre todo entender esa corresponsabilidad de todos los actores, agentes educativos que están inmersos en las escuelas de educación básica, pero también toda la responsabilidad de los agentes sociales, porque todos somos responsables de esta inclusión. Hablamos también de esta inclusión social, porque ellos tienen ese derecho a ejercerla. Y ya en el artículo 4 constitucional pues mencionan ese interés superior de la niñez, que todos estamos comprometidos a trabajar para que se den en las mejores condiciones. Nos gustaría que le aclarara a todos los que nos están escuchando y nos están viendo en este momento. Habla de un término que es barreras para el aprendizaje y la participación. ¿Nos pudiera decir en qué consiste este término? ¿Qué abarca este término, maestra, por favor? Claro que sí. Muchas gracias por esa pregunta. Cuando hablamos de barreras para el aprendizaje, no le estamos poniendo la condición al alumno. Estamos hablando que él se está enfrentando a situaciones difíciles porque su contexto, vamos a hablar del contexto en el aula. El maestro no es que no lo quiera atender. Los maestros son muy nobles, los maestros saben, los maestros conocen, pero cuando se enfrentan a una situación de desconocimiento en las características de un alumno en específico, el alumno está enfrentando barreras porque es la persona la que no sabe cómo atender esa situación. Exacto. Las barreras se encuentran entonces en ese contexto. ¿Cómo se van eliminando, desvaneciendo cuando la persona, y en este caso si es el docente, se encuentra informado, ya sea de la situación de discapacidad, de la condición del trastorno, de la metodología que va a aplicar para atender a ese niño? Esa barrera no la tiene el alumno. Se encuentra en ese contexto áulico, tampoco la presenta el maestro en una primera situación. Entonces ahí entramos a la capacitación y a la autocapacitación, ¿verdad? ¿Qué le podemos apoyar desde educación especial? Pues dando los instrumentos, las técnicas, las asesorías, para que ese maestro, y juntos, tú lo has dicho, en colaboración, eliminemos esa barrera. Ahora, cuando hablamos de una barrera que se encuentra en la escuela, estamos hablando de unas prácticas que tal vez no son muy inclusivas, y en la escuela, pues, ¿a quién contamos? A los padres de familia, y entonces ahí tenemos una situación cuando dicen los padres, este niño en situación de discapacidad, ¿qué está haciendo con mi hijo si saca las mismas calificaciones? ¿Qué hacemos? Sensibilizar también al resto de la comunidad educativa para que vean una riqueza en las diferencias. La barrera entonces se encuentra en una política o en una práctica no inclusiva, pero no tampoco es que las personas quieran ser así, es que no tienen la información. Disminuimos o desvanecemos las barreras y entonces tenemos de conclusión que la barrera también se puede encontrar en el contexto, y entonces nos vamos a otro contexto más amplio que es el social. ¿Qué pasa con las políticas? ¿Qué pasa con las normas que se encuentran en nuestra sociedad? Muchas veces eso puede ser una barrera. Si por ejemplo una norma de alguna escuela dice que los niños solamente entran con estas características, es una barrera normativa. Exactamente, maestra. Mire, toca un punto medular. Vamos a tener varios tipos de barreras. Ya toca una de ellas, que es la barrera normativa. Tenemos otra barrera que estamos incluidos toda la sociedad, que es la barrera actitudinal, que hace un momento se acaba de dar un ejemplo. Creo que esta barrera actitudinal es muy importante que tengamos conocimiento que a través de nuestras actitudes podemos propiciar un ambiente de inclusión o podemos propiciar un ambiente de exclusión. Coménteme, maestra, ¿qué es lo que pasa con esta barrera actitudinal, tanto en los docentes, en los directivos, en los padres de familia, en los mismos alumnos y en la sociedad en general? Así es una de las barreras, desde mi punto de vista, más difíciles de desvanecer, porque si tú como docente
no es que rechaces genuinamente al alumno, rechazas la situación que te va a implicar la capacitación, rechazas la situación que te va a implicar diseñar estrategias diferentes, rechazas la situación que te va a implicar hacer materiales diferentes. Cuando esta actitud se ve modificada con el trato del alumno y con el trato de la familia, cuando empatizas con la situación del alumno, no como un número más, ni como un niño que está ahí sentado, sino como realmente una persona, la actitud del docente cambia, la actitud del directivo cambia, porque la parte afectiva que está implicada en el aprendizaje es básica, Eli. Sí. Cuando un niño ve que no es ignorado, porque esa es una barrera actitudinal, Claro. la familia nota cómo llega el niño a casa y entonces ahí obviamente o se refleja la inasistencia, porque ese chico ya no va a querer ir a la escuela. Exacto. Porque el maestro no lo está tomando en cuenta. Esa es una barrera actitudinal. Muchas veces no la sabemos determinar muy bien, con precisión, porque lo vemos a primera vista como rechazo. Pero detrás de eso, cuando hablas con el maestro y cuáles son sus preocupaciones, encuentras que no es un rechazo, encuentras que él es el maestro el que necesita el acompañamiento y empatizar con la situación del alumno. Y no necesariamente tiene que ser un alumno con discapacidad, puede ser un alumno que falta constantemente y Exacto. desconoce la situación que hay detrás de la familia, que provoca eso. Entonces únicamente podemos ver que ese alumno está reprobado. Sin embargo, cuando empatizas con la situación de la familia, del alumno, empiezas a tomar un aspecto socioemocional que va implicado en el aprendizaje. Ahora sabemos que el aprendizaje no solamente es cognitivo, es emocional. ¿Cómo enfrentas o cómo estás dispuesto hacia la situación de aprender? La motivación. Y consideramos que la motivación es medular y el trabajo en conjunto. Aquí usted en su diálogo, maestra, hace presencia de los padres de familia, de los maestros, de la institución en general. ¿Y qué le podemos decir a nuestros padres de familia y a la sociedad que nos está escuchando de cómo identificar que una escuela es inclusiva? Es con las culturas y las prácticas. Una escuela es inclusiva cuando los padres de familia colaboran, cuando se ayudan mutuamente, cuando hay equipo de trabajo, cuando encuentran un problema y lo solucionan en equipo, cuando acceden a tomar decisiones diferentes. Esa es una escuela inclusiva. Las prácticas inclusivas se dan en los salones, cuando los padres de familia están al pendiente de las tareas y cómo ayudar al maestro, de implicarse en situaciones nuevas y también de adaptarse a los cambios. Cuando llega alguien diferente, pues ver qué podemos hacer por la persona y cómo podemos también ayudar al maestro, tanto en materiales, en metodología. Ahora sabemos que el aprendizaje tiene que ser en comunidad y no de comunidades de aprendizaje, sino de estar en la comunidad, en el lugar donde vivimos, de aprender cosas significativas. Ahí están implicados los padres de familia. Cuando se trabaja docentes con padres de familia, estamos hablando de culturas y prácticas educativas inclusivas. No, y tiene toda la razón, maestra, porque sabemos que la cultura mata estrategia. Podemos tener una estrategia educativa, política, con una directriz firme, clara, pero si no hay esa parte de transformación cultural, pues la cultura va a matar la estrategia. Entonces, un reto que usted acaba de mencionar en cuanto a la educación inclusiva, y las escuelas inclusivas y las prácticas inclusivas, porque como que va llevando una cosa a la otra, consideramos que es la cultura. ¿Qué se tiene que hacer en las escuelas, maestra, para poder ir propiciando? Sabemos que la cultura es la forma de vida de los pueblos, entonces no es fácil cambiar los usos y costumbres de cada una de los actores, de las familias, de los niños. Usted, ¿qué sugiere? ¿Cómo se debe de empezar a sensibilizar y a empezar a transitar a esta cultura inclusiva en las escuelas de educación básica? Primero tienes que conocer la comunidad. ¿A quién está dirigida la educación? Y cuando los padres de familia se dan cuenta de que ellos también van a aprender, Exacto. Se involucran. Y cuando se dan cuenta de que sus hijos están aprendiendo cosas para la vida,
no solamente resolver un problema mecánicamente que se quede en una prueba o en un examen, sino están resolviendo cosas que les están reflejando situaciones que pueden ser a lo mejor muy prácticas, o pueden ser muy significativas, o pueden ser muy importantes a nivel en su comunidad, en su estado nacional o en el mundo. Ahora ya todo está globalizado. Ahorita lo que sabe un niño aquí en Aguascalientes es lo mismo que sabe un niño en Alemania. Ayer comentábamos con una maestra que se llevó un grupo de estudiantes de Aguascalientes a Alemania y tenían una comunicación a la par. Exacto. Entonces, ¿cómo podemos implicar a los padres de familia en estas comunidades? Es hacerles ver que lo que sucede en la escuela es práctico y es algo que también ellos pueden utilizar, porque también los padres de familia aprenden. En la escuela todos aprendemos. Maestros, padres de familia, alumnos, comunidad, y de eso se trata. Entonces, yo creo que cuando el padre de familia ve que es productivo, él se va involucrando también. Creo que menciona una palabra clave, que es involucrar a los padres de familia. Cuando los padres de familia conocen el objetivo que tiene la escuela en un ciclo escolar, su visión empieza a cambiar. Cuando al padre de familia se le invita a analizar la escuela en cuestión de la estructura física de la escuela y empiezan a dialogar. Considero que el diálogo también, como usted lo acaba de mencionar, es medular para que el papá vea que también en cuestión de estructura se tienen que hacer cambios. Y hacer estas mesas donde hay este consenso entre padres y maestros de qué necesita nuestra escuela. Cómo nuestra escuela puede estar en mejores condiciones para aceptar, como usted dijo al inicio, a todas y todos los niños, independientemente cuál sea la barrera para el aprendizaje y la participación, maestra. Bueno, es que tú estás tomando algo súper importante. Un maestro de grupo, lo primero que tiene que es definir su situación de aprendizaje y darla a conocer. Cuando conocemos lo que vamos a aprender desde alumno, yo como alumno y yo como padre de familia, entonces me voy a interesar o no me voy a interesar. Claro. Es papel del maestro motivar al alumno al aprendizaje y a los padres de familia. Entonces lo primero que tenemos que hacer es darles a conocer la meta de aprendizaje, cómo lo vamos a hacer y qué queremos terminar con esa meta de aprendizaje. Vamos entonces claros, con objetivos, con metas, luego con proyectos y entonces luego con la escuela. Así no nos perdemos, todos sabemos lo que vamos a hacer. Y entonces ahí empezamos a tener responsabilidades compartidas. ¿Qué vas a hacer tú como padre? ¿Qué voy a hacer yo como maestro? Pero también implicar al alumno. ¿Qué vas a hacer tú como alumno? Exacto. Porque también ellos tienen responsabilidad en su aprendizaje. Entonces yo como maestro puedo darte diferentes rúbricas o diferentes elementos donde tú vayas calificándote para que veas tú cómo vas progresando en el aprendizaje. Todos sabemos que cuando llevamos metas claras y nosotros mismos nos vamos evaluando. Y nosotros mismos nos vamos poniendo metas. Luego muchas veces creemos que el alumno no es capaz de hacerlo. Lo pueden hacer desde pequeñitos, desde preescolar. Y lo pueden hacer nuestros alumnos también en centros de atención múltiple. Lo pueden hacer nuestros alumnos cualquiera, siempre y cuando tengamos una tarea muy clara. Entonces el papá también va diciendo qué es lo que quieren para mi hijo, qué es lo que yo quiero para mi hijo. Y el alumno dice qué es lo que yo he aprendido. La evaluación es importante, no en número. Claro que no, eso no tiene que ver con el aprendizaje. La evaluación tiene que ser una evaluación formativa.